Gilles de Rys, el conde del horror medieval. Bienvenidos, amantes de los misterios históricos y los deslices épicos de la humanidad. Hoy viajaremos al tumultuoso siglo XV en Francia, donde conoceremos a Gilles de Rys, un hombre que pasó de ser un brillante héroe nacional al centro de una de las historias más oscuras y bizarros que los cronistas medievales nos han regalado. ¿Cómo es que un noble galante y rico, aliado de la mismísima Juana de Arco, terminó en los libros de historia con un apodo tan escalofriante como el conde del horror medieval? Prepárense para una montaña rusa entre risas, fascinación y un par de respingos incómodos. Comencemos pintando la escena. Siglo XV, Francia, una época de guerras interminables, supersticiones delirantes y el tipo de higiene que haría que cualquier dermatólogo moderno llorase. En medio de este caos, Gilles de Rys se alzó como un joven noble con un linaje prominente, recursos ilimitados y un futuro tan brillante que habría hecho que los influencers medievales le mandaran solicitudes de amistad en todas las plataformas. Desde muy temprano, Gilles demostró ser un prodigio en el campo de batalla. Valiente, astuto y probablemente muy bien vestido, se convirtió en un aliado indispensable de Juana de Arco en su lucha por liberar Francia del dominio inglés. Juntos participaron en victorias que pasaron a los anales de la historia, ganándose el favor de la realeza y el aplauso del pueblo. Por un tiempo, Gilles fue el ejemplo perfecto de cómo triunfar siendo noble en una tierra plagada por el caos. Pero, como cualquier estrella que alcanza la cima demasiado rápido, Gilles desarrolló un hambre insaciable por el lujo. Su riqueza era tan exorbitante que decidió gastarla en fiestas decadentes, obras de teatro fastuosas y decoraciones que harían palidecer a cualquier oligarca moderno. El tipo de fiestas que lo harían trending en TikTok, pero que al mismo tiempo estaban arruinando sus finanzas. Entonces las cosas se torcieron. Tras la ejecución de Juana de Arco, Gilles empezó a retirarse de la escena pública. Se alejó de sus deberes militares y políticos y dedicó su tiempo a, actividades bastante cuestionables. Al principio parecía una mera fascinación con la alquimia, ese arte medieval que prometía convertir el plomo en oro. Innovador, quizás, pero lo más probable es que solo quisiera rellenar su bolsillo después de tanta extravagancia. Lo que sucede después es el material de las peores pesadillas. Comienzan los rumores, desaparecen niños, extraños experimentos ocurren en secreto, y el nombre de Gilles de Rys empieza a aparecer en las bocas de quienes hablan en susurros. Las historias incluyen un espeluznante cóctel de brujería, invocaciones demoníacas y crímenes tan terribles que es difícil pensar que alguien pudiera inventarlos. Finalmente, todo explotó cuando Gilles fue arrestado y llevado a juicio en 1440. El cargo: abducción, asesinato y brujería. Su juicio fue un evento masivo, un auténtico circo mediático medieval. Por supuesto, aquí debemos recordar algo muy importante. La justicia medieval no era precisamente lo que llamaríamos imparcial. Los testimonios eran obtenidos mediante tortura, y, en muchos casos, había intereses políticos y económicos tras las acusaciones. La gran pregunta que surge aquí es: ¿era Gilles de Rys realmente culpable de todos esos horribles crímenes? ¿O fue víctima de una conspiración diseñada para despojarle de sus tierras y riquezas? Algunos historiadores argumentan que fue una mezcla de ambas cosas. Gilles no era precisamente un santo, pero quizás la imaginación de sus acusadores hizo el resto. El juicio y la ejecución de Gilles no solamente reflejan la vida de un noble en caída libre, sino también los miedos y las supersticiones de la época. En un tiempo donde las nociones de justicia dependían de la voluntad de Dios o de lo que un juez interpretaba como tal, Gilles se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Finalmente, Gilles fue condenado y ejecutado en la horca en 1440. Su muerte marcó el fin de una de las figuras más controvertidas de la Edad Media, un héroe caído en desgracia, cuya leyenda ha oscilado entre el horror absoluto y la fascinación histórica. El legado de Gilles de Rys no murió con él. De hecho, su figura inspiró innumerables leyendas y mitos. Incluso se dice que pudo haber servido de base para el mismísimo Barba Azul. Quizás sus macabras historias ayudaron a cimentar la fascinación por los villanos góticos en la literatura europea. Por supuesto, también debemos detenernos un momento a reflexionar. Si algo nos enseña la vida de Gilles de Rys, es cómo no mantener una carrera exitosa como noble medieval. No desperdicies tu fortuna, no juegues con la brujería y, lo más importante, evita a toda costa campañas judiciales que involucren tortura. En el mundo moderno, los historiadores han intentado separar el mito de la realidad. Algunos sugieren que fue un chivo expiatorio. Otros creen que sí hubo algo de verdad detrás de las acusaciones. Sea como sea,
Lo que está claro es que su historia nos muestra lo complicado que puede ser entender el pasado y lo creativa que puede ser la imaginación humana, especialmente cuando se mezcla con la política y el miedo. Gilles de Rais fue sin duda una figura contradictoria, héroe y villano, víctima y victimario, un hombre que ascendió al cielo de la fama solo para caer al abismo de la infamia. Su historia resuena no solo por sus grotescas acusaciones, sino porque nos deja lecciones sobre el poder, la fragilidad humana y los terrores de una sociedad obsesionada con lo desconocido. Y tal vez, al recordarlo, podemos dar gracias por vivir en un mundo con leyes un poco menos medievales, aunque todavía podríamos aprender algo sobre cómo no desperdiciar nuestras finanzas personales en decoraciones extravagantes. Hasta aquí el viaje de hoy, mis curiosos historiadores. Recuerden, la historia no solo es educativa, sino también absurdamente divertida cuando la miramos con el lente adecuado. Nos vemos en la próxima para otro capítulo fascinante de nuestra serie Decisiones horribles que cambiaron la historia. Hasta pronto.